19. El trabajo forzado en la Unión Soviética y en la Alemania nacionalsocialista. Después de un largo recorrido por la historia intelectual del trabajo del siglo XX, después de dejar constancia de los esfuerzos para propiciar una idea del trabajo revestida con las cualidades de la inteligencia, la creatividad, la moralidad, el bienestar y la felicidad, nos topamos, de manera abrupta, con el trabajo forzado en todas sus formas de deshumanización. Con la masiva utilización de este trabajo precisamente en países europeos que pasaron a encarnar un modelo revolucionario para alcanzar las cotas más altas de nacionalización, de industrialización y crecimiento económico, de movilización política, de altas condiciones de vida generales garantizadas por estados poderosos con una decidida inclinación comunitarista nacional y social. Países que representaron, cada uno a su manera, la esperanza y la posibilidad de un cambio profundo que prometía un futuro que solo podía entenderse desde la mirada de una utopía completamente desprejuiciada. La presencia del trabajo forzado en la Europa del siglo XX no es algún tipo de restauración de formas antiguas de trabajo servil o esclavo. Poco tiene que ver con el inesperado retroceso a tiempos oscuros. La vuelta de este trabajo se produce en condiciones realmente nuevas, características de la primera mitad del siglo XX. Forma parte de un nuevo tipo de regímenes políticos en los que se inscribe en el marco general de políticas revolucionarias y modernizadoras como un trabajo limitado, pero altamente sintomático, que nos dice cosas importantes sobre tales regímenes, así como sobre la imagen que tienen del futuro al que aspiran y por el que están dispuestos a luchar con armas y decisión nunca vistos. El trabajo forzado es la negación de toda una vasta tradición europea en materia de trabajo que hemos reconstruido desde sus albores en la segunda mitad del siglo XVII. Puede verse tal tradición como un denodado esfuerzo para construir una civilización del trabajo, escrutando en este la más vasta gama posible de contenidos y significados para la consecución de tal empeño. En esta empresa intelectual, el trabajo forzado no tiene lugar alguno a no ser como imagen y realidad puramente negativa, algo que hay que erradicar, pues se considera absolutamente lesivo para que el trabajo sea realmente una actividad fundamental propia de los seres humanos. El trabajo forzado había pasado a ser, en Europa, algo propio de sociedades atrasadas y crueles o de manifiestas y consolidadas injusticias y dominaciones sociales consideradas como realidades insufribles e injustificables. Así fue considerado el trabajo mercantilista de la utilidad de la pobreza por los ilustrados del siglo XVIII, o el trabajo proletarizado por los reformadores sociales del XIX. Ciertamente hay otra realidad, una vasta realidad, del trabajo forzado. Está agrapada la historia del colonialismo e imperialismo europeos en territorios extraeuropeos. Queda fuera de las páginas de este libro, pero podremos comprobar, precisamente en este capítulo, que su alargada y funesta sombra se cierne, sin ambajes, sobre la manera como se concibió uno de los programas más desaforados de trabajo forzado en suelo europeo, el del nacionalsocialismo. En este capítulo nos ocuparemos de la creación de trabajo forzado precisamente en países en los que encontramos una notable presencia de algunas de las tradiciones intelectuales más arraigadas a la hora de promover formas de trabajo cargadas de sentido y significado. Lo más alejadas posible, no ya de la pura y dura compulsión laboral, sino de las consecuencias alienantes y denigrantes del trabajo libre. Un fenómeno que ocurre en tiempos sorprendentemente tardíos y en lugares en los que se proclama la inminente creación de una nueva sociedad y un hombre nuevo. Dedicaremos nuestra atención, en primer lugar, al trabajo forzado en la Unión Soviética, la patria del comunismo y, por lo tanto, de los trabajadores según aquella ideología que luchaba denodadamente por alcanzar una nueva sociedad en la cual el trabajo superase completamente las condiciones reales de postración, obligatoriedad forzada, humillación y pobreza, que denunciaban las sociedades capitalistas. Nos volveremos después hacia el trabajo forzado en la Alemania nacionalsocialista, precisamente la Alemania de la Arbeitsfreude, la de aquella alta consideración del trabajo que pasó a asumirse por el nacionalsocialismo como un elemento importante para la definición del tipo de trabajo que prometía el nuevo régimen. Ciertamente, los trabajos forzados soviético y nacionalsocialista presentan diferencias importantes que serán señaladas y que obran en una amplia gama de aspectos. Una de las más importantes es la definición de las personas y los colectivos que, en ambos regímenes, serán sujetos del trabajo forzado. Otra, no menos significativa, es el significado y la finalidad del trabajo forzado. Además, hay que tener en cuenta las diferentes causas de la impresionante extensión que alcanza este trabajo y el tipo de organización que se cierne sobre él. Pero, más allá de tales diferencias, hay un fondo común impactante, la desprejuiciada utilización masiva del trabajo forzado y su adjudicación a colectivos específicos que, en virtud de su condición de forzados, verán seriamente lesionada su condición humana y puesta en peligro, en numerosísimos casos de manera letal, su supervivencia. Como no podía ser de otra manera, la condición de los forzados es una dura condición, tanto en los aspectos materiales de vida como en las medidas disciplinarias a las que son sometidos. A esto hay que añadir la singular penosidad de este trabajo y la degradación de los que lo padecen. También su identificación, más o menos regulada,
con la condición del prisionero, de personas con completa restricción de su libertad y de sus derechos, en la mayoría de los casos al margen de cualquier consideración legal y jurídica de su situación. No será una de las menores semejanzas de los regímenes del trabajo forzado, la tendencia a rodear con alambre de espino los recintos en los que viven los forzados, y el sometimiento de estos a un régimen concentracionario brutal y burocratizado. El trabajador forzado verá gravemente amenazada su condición humana, sea de manera temporal o definitiva. Necesitamos hacer una importante precisión. Hemos optado por utilizar, en general, la expresión trabajo forzado, cuando deberíamos haber añadido la de trabajo esclavo. Lo cierto es que, en numerosísimos casos, tanto en la Unión Soviética como en la Alemania nazi, no es fácil separar uno del otro. Principalmente por esto y, también, por motivos de economía expositiva, utilizaremos, salvando casos específicos insoslayables, la primera de las expresiones, pero insistiendo que la condición de forzados, en los dos casos examinados, presenta características específicas de brutalidad y relegamiento legal y social generalmente extremos. El trabajo forzado en la Unión Soviética. La Unión Soviética desarrolló una extensa política de trabajo forzado en pleno siglo XX. El comunismo soviético, considerado en su momento como un movimiento modernizador, tenido por sus propios integrantes y una amplia capa de admiradores y simpatizantes externos como expresión máxima del progresismo económico, social, político y cultural del siglo, creó, durante una buena parte de su historia, un masivo ejército de trabajadores forzados, mayoritariamente integrado por los propios ciudadanos soviéticos. En estas páginas vamos a limitarnos a considerar aquellas cuestiones que, en este asunto, están directamente relacionadas con el tema central de nuestro estudio. Resumiremos, primero, el proceso de creación del vasto ejército de trabajadores forzados en la Unión Soviética. Pasaremos, después, a considerar brevemente las complejidades de este fenómeno para hacernos una idea cabal de lo que significa y de las variadas fuerzas que operaron en su seno para darle forma. Examinaremos, finalmente, qué idea del trabajo forzado se hicieron los dirigentes y administradores soviéticos y cómo lo integraron en su ideario político y justificaron su masivo empleo. Por otra parte, tendremos que sopesar cuál fue la realidad del trabajo forzado, más allá de los propósitos discursivos y programáticos. El trabajo forzado soviético está muy relacionado, aunque no completamente, con la utilización sistemática por el régimen de los campos de concentración. Los llamados campos de destino especial fueron creados inmediatamente después del golpe de Estado de octubre de 1917 y cobraron una cierta importancia en 1918, cuando en el contexto de la guerra civil se intensifica la política de terror rojo, leninista. Estos campos son adjudicados a la Checa 1. En estos primeros momentos, la política represiva del gobierno es todavía un tanto ambigua. Los enemigos de clase, principal colectivo de la represión, se mezclan con los saboteadores, en muchos casos delincuentes comunes cuyos crímenes y conductas desviadas son vistas como refractarias para el triunfo de la revolución. Respecto al delito común, los bolcheviques de primera hora esperaban que, a medida que se construyese la nueva sociedad socialista, la mayoría de los criminales deberían desaparecer convirtiéndose en potenciales aliados. El delito era considerado, en su mayor parte, una reacción a la explotación económica de las masas. En estos primeros años, el propósito del trabajo forzado resulta un tanto inespecífico, mezclándose la finalidad utilitaria de pagar el coste del mantenimiento del internamiento y atisbándose ya alguna orientación política en su implantación. 2. En 1923, Dzerzhinsky consigue para la OKPU, nueva denominación de la policía política soviética, el archipiélago de las Islas Solovki, situadas en el Mar Blanco, en el extremo noroccidental de Rusia. Será conocido inmediatamente por el acrónimo SLON, Campos de Destino Especial del Norte. Solovki será, en la década de los 20, el campo de referencia de la OKPU, el germen del futuro y extensísimo sistema de campos de concentración, el lugar donde el trabajo forzado cobrará un nuevo significado. Solovki funcionó de manera bastante caótica hasta mediados de la década. Hay, entonces, una clara voluntad de remediar esta situación. En este cambio desempeñará un papel relevante Naftali Frenkel. La aportación de este antiguo prisionero de Solovki, que llegó a dirigir, en 1925, el Departamento Económico del Eslón, consistió en hacer económicamente rentables los campos. Y lo hizo en el momento y el lugar adecuados para interesar a Stalin. El éxito de Frenkel en los resultados de las industrias madereras de Solovki se convertirá en un argumento central para la reestructuración del sistema penal soviético. 3. Es a partir de mediados de la década de los 20 cuando comienzan a crearse una serie de campos en los que el objetivo económico ocupa ya un lugar destacado. El proceso de comercialización del sistema de campos abrió, sin embargo, una importante polémica en el Partido Comunista entre partidarios y opositores al mismo, contribuyendo a situar en primer plano la discusión sobre cuál debería ser el objetivo primordial de los campos y el propio trabajo forzado.
Los opositores a la línea que representaba Sloan mantenían que los campos se volverían tan comerciales que en ellos se correría el peligro de que se menoscabase, o aún desapareciese, uno de los fundamentos del trabajo forzado que iba cobrando cada vez más importancia, ser el instrumento principal de la reeducación de los prisioneros, de la readaptación al nuevo sistema soviético de todos aquellos que, por motivos sociales o políticos, eran considerados como refractarios o simplemente inadaptados. El éxito de Frenkel en Sloan hará que sea nombrado posteriormente jefe de construcción del Canal del Mar Blanco. Será esta la obra más importante de la política de utilización de trabajo forzado a comienzos de la década de los 30, una verdadera referencia. Una obra que cobra un importante sesgo pionero y simbólico. La construcción será presentada como un ejemplo de las grandiosas transformaciones del medio natural de las que es capaz el régimen de los soviets y se revestirá con un poderoso aparato propagandístico. A la vez, se convertirá en el manifiesto práctico de una política penal ejemplar en la que parecía resolverse definitivamente la polémica sobre la comercialización de los campos. Se trataba de una obra gigantesca, realizada en un tiempo récord, y presentada dentro y fuera de la Unión Soviética como ejemplo de la capacidad del nuevo poder soviético para la modernización del país. Y todo ello mediante el trabajo espectacular de un verdadero ejército de trabajadores forzados. Tal ejército era la expresión exitosa de un modernísimo modelo de sistema penal que superaba completamente el caduco sistema burgués de la prisión, en la que languidecía una población reclusa generalmente inactiva, falta de cualquier aliciente y para la que solo se esperaba el efecto lenitivo que pudiera tener una mostrenca privación de libertad. Se puede considerar la construcción del Canal del Mar Blanco, y el gran esfuerzo publicitario que la acompaña, como el deseo de presentar idealmente integradas las dos funciones básicas del trabajo forzado de los campos especiales soviéticos, la función productiva y la función regeneradora, ambas al servicio de la construcción del socialismo. Volveremos más adelante sobre esta importante obra y su significado ideológico en materia de trabajo forzado. Volvamos un poco más atrás. La historia del trabajo forzado soviético había llegado a un momento crítico a finales de la década de los 20. Para esta fecha se había avanzado, de modo un tanto experimental, en la potenciación económica de los campos especiales, pero el conjunto del sistema penitenciario soviético no había sido sometido a una reestructuración global. Son básicamente dos los motivos para afrontar la nueva transformación. El primero tiene que ver con el gran crecimiento de la población penal como efecto de la intensiva política de colectivización de la agricultura, el llamado proceso de esculaquización. La eliminación definitiva de la clase campesina por su carácter tradicional y antirrevolucionario. También como consecuencia de un importante aumento de trabajadores y mandos industriales condenados por efecto de las nuevas políticas de rendimiento introducidas por la industrialización acelerada decretada por el gobierno, y las disfunciones surgidas en su cumplimiento. 4. El segundo motivo es la propia puesta en marcha del primer plan quinquenal, 1929 a 1933, y las exigencias de fuentes de energía y materias primas de todo tipo que necesitaba para el cumplimiento de sus ambiciosos objetivos. Se trataba de un verdadero plan de choque industrializador, intensificándose su impacto por las presiones gubernamentales para cumplir los objetivos previstos no en 5, sino en 4 años. La industrialización estalinista necesitaba de la explotación de los recursos de extensas regiones de la Unión Soviética carentes de infraestructuras y muy escasamente pobladas, con condiciones climatológicas generalmente extremas. En 1928, el Politburó creó una comisión para el estudio de la utilización de la creciente población penitenciaria. En el seno de la misma se esbozará, por primera vez, la idea de la dedicación de los presos a la colonización y la explotación de las regiones del norte de Siberia mediante la creación de una tupida red de campos especiales. En 1929, la comisión propuso la creación de una serie de campos experimentales, de 50.000 prisioneros cada uno, controlados directamente por la OPU. Este mismo año, el Politburó aprueba y encarga a la policía política la creación de la red de campos correccionales de trabajo para la colonización de las regiones remotas y la explotación de sus riquezas naturales por medio del trabajo de los prisioneros. Para hacer frente a este nuevo reto, la OPU reorganizó su departamento especial para los campos y lo rebautizó con el nombre de Dirección General de los Campos Penitenciarios y Colonias de Trabajo, una denominación abreviada en el acrónimo Gulag. El departamento y el propio sistema penitenciario de trabajo forzado serán conocidos, desde entonces, por estas siglas. También desde este momento, la policía política se convertirá en la institución del Estado que desempeñará un papel decisivo en la industrialización soviética. Hasta la eliminación de los campos, a finales de los años 50, todo el trabajo forzado soviético, el sistema de campos y las diversas colonias de trabajo, dependerán de este organismo del Ministerio del Interior. Las principales instituciones del sistema penal soviético eran las prisiones, los campos correccionales de trabajo, las colonias correccionales de trabajo, los asentamientos especiales y el trabajo correctivo sin privación de libertad.
Las prisiones tenían recluidos a aquellos sometidos a interrogatorios antes de promulgarse la sentencia, también albergaban a una porción minoritaria y seleccionada de internos ya sentenciados, con características especiales que los inhabilitaban, a los ojos de las autoridades soviéticas, para ser remitidos a los campos. Los que cumplían sentencia en la prisión eran considerados indignos o demasiado peligrosos para su envío a campos o colonias penitenciarias de trabajo. No trabajaban y eran mantenidos en riguroso aislamiento. La vida de un número abultado de presos, especialmente durante las grandes purgas estalinistas, terminaba en ejecución, generalmente de forma completamente extralegal. El resto de instituciones penales podemos considerarlas como parte del Gulag. Los campos de trabajo recibían prisioneros condenados con sentencias superiores a 3 años. Las colonias correccionales de trabajo, muy parecidas a los campos pero, en general, más pequeñas, alojaban a prisioneros condenados desde 1 a 3 años de trabajo forzado. Tanto los campos como las colonias proporcionaban la masa principal de mano de obra productiva del Gulag. Finalmente, había un importante número de individuos condenados a continuar trabajando en sus lugares habituales, a los que se les embargaba una buena parte de su salario y eran objeto de especial vigilancia. En todos los casos anteriores se trata de individuos castigados mediante la aplicación de penas individualizadas. Los asentamientos especiales tienen otra condición. En ellos paraba la población condenada al exilio, no por la aplicación de penas individualizadas, sino por pertenecer a colectivos, caso de los kulaks o de minorías étnicas, objeto de represión. El exilio era para el conjunto de las unidades familiares pertenecientes al grupo represaliado. Se les fijaba un lugar forzoso de asentamiento y trabajo, siendo la norma que estuviera situado en zonas especialmente inhóspitas. En muchos casos, el asentamiento se hacía en condiciones brutalmente precarias, de manera que eran frecuentes tasas de mortalidad superiores a las de los campos de trabajo 5. El sistema de campos es la continuación de la decidida e implacable política penal y represiva establecida por el régimen desde los años de la Revolución, esto es, en los tiempos del comunismo de guerra, de la guerra civil. En los campos de trabajo forzado terminan por mezclarse tanto los condenados por crímenes comunes como los que lo son por diversos motivos en última instancia de carácter político. Entre estos últimos están los afiliados y simpatizantes de antiguos partidos políticos no bolcheviques de todo signo, a la derecha y a la izquierda, la inteligencia refractaria o abiertamente contestataria, los colectivos represaliados por su pertenencia recalcitrante a clases que hay que eliminar por ser consideradas antirrevolucionarias, algunas minorías étnicas tenidas como de difícil asimilación a la nueva sociedad soviética y miembros del clero ortodoxo, así como de grupos religiosos minoritarios. A esto se añaden los declarados como saboteadores y minadores de la política de industrialización estalinista que pagan, en buena medida, las graves dificultades y disfunciones que crea la puesta en práctica de un plan de industrialización masivo e intensivo, sometido a una férrea dirección centralizada que establece sus objetivos de todo tipo no siempre posibles de cumplir, y que descarga una presión muy alta sobre empresas, gestores y trabajadores. En 1937 y 1938, llega al Gulag la masa de los represaliados por las purgas, en buena parte mandos intermedios y superiores del Partido Comunista, así como del ejército y los órganos de la administración soviética. Por último, se produce la nueva inyección de trabajadores forzados de los años de la Segunda Guerra Mundial, prisioneros de guerra y minorías nacionales vistas con suspicacia con respecto a la defensa nacional. El Gulag es un sistema flexible y diverso a la hora de sujetar los penados a tipos de detención distintos, así como a formas muy variadas de trabajo forzado en sectores productivos muy diversos. También es diversa la manera como se adjudican las penas que conducen a los campos, penas establecidas mediante un proceso judicial formal, mediante una formalidad puramente nominal sin garantías procesales, o de forma completamente extralegal. Para explicar la flexibilidad, la variedad y la extensión del Gulag es necesario tener en cuenta el estrecho vínculo que existe entre los campos de trabajo forzado y los planes de industrialización de la Unión Soviética en la era stalinista, también su relación con la economía de guerra en los años de la Segunda Guerra Mundial. El Gulag nunca dejó de ser, hasta su progresiva supresión, un gigantesco conglomerado extractivo, agrícola e industrial, que actuaba en sectores productivos muy variados y que necesitaba de una inyección de mano de obra continua, lo que se acentuaba si se tiene en cuenta que la productividad de los trabajadores forzados siempre fue baja o muy baja. 6. La etapa de creación y consolidación del Gulag es la que más se acomoda, aunque siempre de manera relativa, a un cierto equilibrio entre los objetivos productivos, represivos y la idea bolchevique de la función regeneradora del trabajo de los penados. Nos referimos al periodo 1929 a 1937. Volveremos sobre esta etapa. La línea divisoria marcada, en este último año, por el inicio de las grandes purgas de Stalin supondrá un cambio importante y tendrá un efecto inmediato en el sistema concentracionario. Se procedió a la completa eliminación de la generación de los fundadores del Gulag, tanto en la administración central como en la dirección de los campos.
aquella generación de directores y administradores en la que todavía alentaba un espíritu bolchevique. Los campos sufrirán en estos años un brutal endurecimiento de las condiciones de vida y de trabajo de los prisioneros y, consecuentemente, una grave merma en sus posibilidades de rendimiento económico. Entre 1937 y finales de la década, el discurso de la reeducación se evapora y los mismos objetivos económicos del Gulag se ven muy comprometidos por el desprecio de la vida de la internos, el grave deterioro de sus condiciones fisiológicas y las altas tasas de mortalidad que imperan en el conjunto del sistema. Las condiciones fatales de los campos durante los años en que Yezhov dirige la policía política serán modificadas cuando Beria le sustituye al frente de la misma y del Gulag. El objetivo es reducir, por razones económicas, las desmedidas tasas de morbilidad y mortalidad de los años más negros de los campos de concentración y las colonias de trabajo. De todas formas, si algunos campos se aproximaron en algún momento a algo parecido a la rentabilidad económica fue en el primer periodo, entre 1929 y 1937. Después, aun con las reformas de Beria, no volverá a alcanzarse esta situación. Por lo que toca a la política reeducativa, hay con Beria algún intento de revitalizarla, pero lo que se hizo tendrá el carácter de un programa rutinario y en muchos casos puramente nominal. La acción reeducativa, cuando existe, se burocratiza, se hace rígida y mecánica y cobrará un carácter entre superficial y artificioso. Se había perdido completamente aquella actitud, entre utópica y cínica, de la reeducación por el trabajo forzado que animó a algunos de los responsables más importantes de la creación del Gulag, gentes pertenecientes al bolchevismo de los años de la Revolución, el tipo de comunistas que fue sistemáticamente eliminado en las purgas. A partir de 1937, toda la dirección y gestión del Gulag, la central, la territorial y la de los campos concretos, pasó a una nueva generación política cuya formación se había producido enteramente en tiempos de Stalin. La función represiva e intimidadora del Gulag se alía con su muy compleja y escasamente eficiente función económica para otorgar el tono dominante a esta vasta empresa de trabajo forzado. Entre finales de la década de los 20 y mediados de la de los 50, la Unión Soviética dispone de un masivo ejército de población penal cuya característica fundamental es que las penas se sustancian en la realización de trabajos forzados. Desde el nacimiento del Gulag, el trabajo forzado cobra una importancia decisiva en los planes económicos del régimen y lo hace de manera harto variada. En primer lugar, los campos especiales son considerados el instrumento, prácticamente único, para la explotación de carbón y materias primas minerales y orgánicas en regiones despobladas e inhóspitas del norte. En este sentido, son un elemento decisivo de los planes quinquenales. En segundo lugar, el sistema de campos se convierte también en una pieza clave para la explotación agrícola de zonas despobladas, generalmente inhóspitas, en las que el uso agrario supone la realización de importantes obras de transformación del medio, por ejemplo, mediante grandes obras hidráulicas. Estos proyectos tuvieron una gran importancia en las estepas y desiertos de Asia Central. En tercer lugar, el Gulag desempeñará un papel muy destacado en la construcción de infraestructuras de comunicación, canales, carreteras y vías férreas, grandes proyectos para la generación de energía, embalses y centrales hidroeléctricas, y construcción de industrias de todo tipo, siderurgias, fábricas de bienes de equipo, etc. Generalmente unida a la función productiva, el Gulag cumple una importante función colonizadora y es, de hecho, el origen de toda una red de importantes ciudades y regiones industriales que perviven hasta nuestros días. Podemos afirmar que el Gulag es una de las empresas colonizadoras de nuevos territorios más vasta y, sobre todo, más implosiva jamás realizada. Lo que le confiere su peculiaridad es que la colonización de las fronteras interiores de un gigante geográfico como la Unión Soviética se hace mediante la acción planificada de un Estado totalitario y la dirección directa y exclusiva de su poderoso aparato de policía política. Por último, el Gulag como institución penal desarrollará una doctrina y una práctica del trabajo forzado como instrumento de regeneración de los prisioneros. Esta función es especialmente visible en la primera década de su funcionamiento y adquiere un desarrollo doctrinal y propagandístico muy importante. En estas páginas nos interesa, particularmente, la elaboración doctrinal del trabajo forzado que desarrolla el régimen soviético en los primeros años de la dictadura stalinista. Los bolcheviques tenían una idea exaltada del trabajo. Vivir es trabajar, afirmaban, y trabajar es, además, el verdadero fundamento de la construcción del socialismo en el primer país que había hecho la revolución proletaria. Ya nos hemos ocupado de las ideas de trabajo de choque y competición socialista como ideas de referencia de lo que tenía que ser el trabajo entre la población trabajadora corriente. En la mentalidad de los viejos bolcheviques latía una idea utópica del trabajo, la propia de una sociedad que había erradicado definitivamente el modo de producción capitalista y se abría a otra sociedad completamente nueva formada por hombres, también, totalmente nuevos.
Esta idea utópica no vendía precisamente algún tipo de banalización del trabajo, de reducción del tiempo de trabajo y del esfuerzo laboral, de promesa de erradicación de las penalidades físicas y psíquicas del trabajo, de transformación de los medios y ambientes en los que se realizaba el trabajo, buscando eliminar de los mismos aquellas condiciones que endurecían el desempeño laboral. El utopismo bolchevique se inclinaba, precisamente, por algo bien distinto, por la capacidad y el tesón con los que la nueva fuerza de trabajo podía asumir una ética soviética del trabajo, caracterizada por un acusado ascetismo en el que la capacidad de sufrimiento y la posposición de las satisfacciones de cualquier tipo eran rasgos indelebles. El trabajo, principalmente el productivo, construía el socialismo y, en el mismo movimiento, construía el nuevo hombre de la sociedad socialista que estaba surgiendo, dotándolo de un espíritu nuevo, el espíritu del comunismo. Los bolcheviques tenían una fe inquebrantable en la capacidad conformadora del trabajo, pues el trabajo era el elemento sustancial de la plasmación del nuevo modelo de sociedad que hacía posible la revolución. Así, la idea bolchevique del trabajo era inseparable de su creencia en las enormes capacidades que el propio trabajo soviético, tenía para producir auténticos comunistas, verdaderos ciudadanos soviéticos. Esta función conformadora del trabajo, típica del bolchevismo de primera hora, deja una huella manifiesta en la puesta en marcha, a finales de la década de los 20 y principios de la de los 30, de la operación para dotar de una específica filosofía penal al sistema penitenciario soviético, en proceso de crecimiento y de reorganización. La consolidación del trabajo forzado como condena de referencia del sistema penal está directamente relacionada con la voluntad de utilizar de manera sistemática este trabajo en el plan de industrialización intensiva. Son razones económicas, dejando ahora de lado las represivas que pueden presentar diversas formas, las que desempeñan un papel decisivo en la creación del Gulag. Sin embargo, no se puede despreciar, al menos en los años de su puesta en marcha, el importante papel que en la masiva y pública utilización del trabajo forzado tuvo la creencia utópica del bolchevismo en las capacidades reeducativas y regeneradoras de este trabajo. Las primeras formulaciones explícitas de la idea bolchevique del papel regenerador del trabajo forzado son esgrimidas como el elemento más novedoso de la nueva política penitenciaria soviética. Una manifestación más de los insuperables logros modernizadores del comunismo que dejan muy mal lugar a los sistemas penales burgueses. Gorky, y algunos notables acompañantes, hicieron una visita oficial a los campos de Soloki en el verano de 1929. Gorky ve en los campos las condiciones de vida humanas en las que viven y trabajan sus pasajeros salvados, los prisioneros que participan activamente en una gran experiencia de transformación personal, mediante un exigente trabajo forzado, la transformación que convierte a criminales y a socials en concienciados ciudadanos soviéticos. Gorky considera estos campos verdaderas escuelas de trabajo que forjan, a partir de un material despreciable, el nuevo tipo de trabajador que requiere el país de los soviets. El famoso escritor se anima sobremanera y cree ver en los campos la abolición de la prisión, la erradicación del viejo sistema penal burgués y su sustitución por otro completamente distinto destinado a producir la completa regeneración de los condenados. El escritor es de la opinión de que el Estado debe sentirse plenamente orgulloso de esta transformación y darle la máxima publicidad exterior. 7. Unos años antes, en 1926, Stalin había encomendado a Eduard Besin la puesta en marcha de Vislaj, un sistema de campos, al norte de los Urales, dedicado a la explotación forestal y la fabricación de pasta de papel. Besin es un hombre importante en la creación del Gulag y un buen ejemplo, hasta su arresto y fusilamiento en 1937, de la creencia en la necesidad de integrar, en el trabajo forzado de los campos, los objetivos económicos y su papel de instrumento decisivo de regeneración. En 1931, Besin será nombrado director de Alstroy y será el responsable directo de la creación de los campos de Colima, así como de la ciudad portuaria que abre esta amplia zona de explotación mineral exterior, Magadan 8. Besin es un representante ejemplar de aquellos directores y administradores de campos de concentración que pertenecían a una generación con directos antecedentes bolcheviques. Gentes que hicieron la revolución y compartían el idealismo utopista de los pioneros de la construcción del socialismo. Miembros destacados, todos ellos, de la policía política, altos cargos de la Checa y de la OPU de Dzerzhinsky y Yagoda. Comparten la preocupación de Naftali Frenkel, dirigente del Eslon, sobre el importante papel económico de los campos, ahora en el nuevo contexto de los planes intensivos de industrialización stalinista, pero se diferencian por sus creencias bolcheviques, del tipo de arribista, que caracterizaba al antiguo presidiario que había sido el propio Frenkel. El programa idealista de la reeducación formaba parte de su tradición comunista, fundamentaba sus esfuerzos en esta materia y les proporcionaba una base doctrinal para el desempeño de una labor ciertamente especial y dramática. Besin combinaba la utilización de diversos incentivos que permitieran aproximar, lo más posible, el trabajo forzado de los prisioneros a algo parecido al trabajo de choque. Mejoras alimenticias, de vestido y calzado, mejoras de alojamiento,
reducciones de pena para aquellas brigadas de presos que cumplieran y superaran las normas de producción establecidas. A diferencia de lo que ocurrirá en los campos después de 1937, en esta época el sistema no era del todo indiferente a la destrucción de los prisioneros, y se mantenía vivo el discurso, y la fe, sobre las posibilidades regenerativas del trabajo forzado. La operación estelar de promoción y divulgación de la doctrina de la regeneración estuvo vinculada a la primera de las grandes obras hidráulicas de la era stalinista, la construcción del Canal del Mar Blanco, Belomor-Canal, entre 1931 y 1933. De hecho, puede afirmarse que es en Belomor donde se institucionaliza, por primera vez, la política de regeneración penal 9. La obra se planteó, desde el principio, como un ejemplo de las capacidades transformadoras del régimen soviético. Se cumplía un viejo sueño de construcción que nunca había podido realizar la Rusia zarista y se mostraba, mediante una operación de propaganda bien orquestada, lo que era capaz de hacer la combinación de la economía del plan quinquenal y el nuevo sistema penal de los campos de trabajo forzado, la completa transformación de las condiciones naturales más adversas en una obra de indiscutible utilidad nacional, la rapidez portentosa en la que una obra de enormes proporciones podía ser completada, la realización de la misma con un denodado trabajo manual y una mínima utilización de maquinaria pesada, y la unión virtuosa entre la mencionada transformación de una naturaleza física salvaje y las naturalezas, no menos salvajes y refractarias, de unos condenados que eran reconvertidos en ciudadanos soviéticos por el propio trabajo regenerativo, y como tales eran devueltos a la sociedad. La operación propagandística de este paradigma del espíritu nuevo del Gulag tuvo una gran repercusión y fue divulgado ampliamente en el exterior. Se trataba de presentar la nueva idea revolucionaria y decididamente progresista de un régimen penal que administraba sabiamente el trabajo forzado de los reclusos organizados en campos de concentración en sus dos facetas inseparables, ambas al servicio de la construcción del socialismo. La económica era un elemento importante de la industrialización planificada comunista y, por lo tanto, de la elevación de la Unión Soviética a primera potencia en tanto que patria del comunismo, mientras que la regenerativa constataba las potencialidades de un sistema penal completamente rupturista y novedoso, solo posible en un país con una filosofía y unas instituciones penales revolucionarias. 11. Perekopka es el término ruso para la nueva idea del trabajo forzado. Suele traducirse por regeneración, y así lo hacemos en estas páginas. La palabra tiene, sin embargo, en ruso un matiz peculiar que conviene anotar. Perekopka es realmente reforja. Se toma un trozo de hierro, se calienta al rojo para convertirlo en maleable y, colocado en el yunque, se le da la forma apetecida mediante hábiles y contundentes golpes. Un término muy adecuado para lo que se quería transmitir y, además, grato a unos dirigentes con particular predilección en asuntos humanos por metáforas de corte productivista. La perekopka es una justificación pública del trabajo forzado tal y como éste opera en el Gulag de los dos primeros planes quinquenales. El mensaje es rotundo: la utilización masiva de trabajo forzado tiene una finalidad positiva y constructiva. Es importante, pues es precisamente la perekopka la que busca establecer una distancia infranqueable entre el trabajo forzado soviético y la posibilidad de ver en él alguna forma de trabajo forzado o esclavo al viejo estilo. La perekopka es, por una parte, una regeneración de las actividades que dan forma a la vida del individuo. Las actividades criminales, el robo, el asesinato, la prostitución, el desfalco, etc., se eliminan en el tiempo de la reforja y en su lugar se conforman las ocupaciones útiles. Esto ocurre mediante la inmersión implosiva y forzada del criminal en el nuevo modo de vida reglamentado del campo de concentración, enteramente volcado en el ejercicio del nuevo tipo de actividades. En este aspecto, el campo es una escuela de trabajo y de vida. En segundo lugar, la perekopka promueve un cambio ideológico del prisionero que se traduce en una nueva mentalidad y una nueva psicología. El sujeto paciente experimenta el poder redentor del trabajo en un medio controlado por las brigadas de agitación. De la política de regeneración. De ellas recibe la orientación ideológica y emotiva correcta. Las pasiones degeneradas de un ser criminal se convierten en las pasiones proactivas del hombre soviético, enteramente dispuestas para la labor de construcción del socialismo. Finalmente, de la total ausencia de conciencia de clase, el regenerado pasa a nutrir las filas del proletariado, a ser un miembro activo del proletariado soviético, con la conciencia de clase requerida para su implicación en el trabajo de choque y la competición socialista. El éxito de la regeneración pasa por la reeducación política del prisionero y se manifestaba en el desarrollo, por parte de la actitud política apropiada respecto a la tarea laboral. La perekopka, tal como es presentada en el libro redactado por la brigada de escritores que fueron destacados en el Belomor-Canal, presenta una decidida predilección hacia el condenado por crímenes comunes. A los escritores no se les mostró ningún condenado por causas políticas, lo que es un hecho significativo. El prototipo del criminal de la perekopka nos lo presenta Mijail Soschenko en un capítulo del libro titulado La historia de un renegado. Este relato del realismo socialista
presenta la vida criminal de Abraham Rottenburg, un condenado del canal. Se trata de un hombre cuya vida extraviada se fragua en los años del zarismo, el periodo en el que se hunde su pasado. Abraham es una víctima más de la corrupción de una sociedad dominada por un sistema económico y político funesto. Sus crímenes lo llevan a Belomor y allí se convierte en un blanco natural de la política de Perekopka. El duro trabajo hace de él un nuevo hombre soviético dispuesto a reintegrarse, totalmente regenerado, en la nueva sociedad. En los años de creación, institucionalización y amplia difusión del trabajo forzado regenerador, entre 1929 y 1937, el énfasis oficial está puesto en el criminal común, quedando generalmente velada su proyección sobre el prisionero político. Y, todavía más, el tipo paradigmático de preso común es aquel que nació, creció y se perdió en la corrupta sociedad zarista. Una vez eliminado el zarismo y el capitalismo singularmente degenerado que creció a su amparo, el problema de la delincuencia y del delincuente se plantea en un contexto penal totalmente nuevo. Las víctimas corrompidas de aquella sociedad pueden ser perfectamente regeneradas por el nuevo sistema penitenciario soviético y reintegradas a la nueva sociedad de la que han desaparecido las causas estructurales y los agentes decisivos del crimen. Los comunistas operaban con una idea de naturaleza humana que, de manera general, se entendía directamente condicionada por las circunstancias sociales propias de las relaciones sociales de clase capitalistas. La brigada de escritores destacada en Belomor Canal era la representación del nuevo tipo de escritor que quería el realismo socialista. Su cometido es ser ingenieros del alma, 12. El libro que publicaron es la literaturización, con fines de divulgación amparada por el prestigio y el éxito de la pluma, de la Perekopka elevada a paradigma de la ingeniería del alma propia del comunismo soviético. La ingeniería del alma está íntimamente relacionada con la ingeniería secas. En la Perekopka la regeneración de las personas es, a la vez, la regeneración del medio natural. El condenado está enrolado en la empresa heroica de la conquista de la naturaleza para el socialismo. Mientras se domestica está, aquel sufre su propia transformación y domesticación. La ingeniería, en sus dos acepciones soviéticas, siempre es construcción del socialismo y participación en tareas revolucionarias, las que transforman la naturaleza indómita y al individuo corrompido. 13. Una vez establecida esta peculiar filosofía penal, el trabajo forzado de los campos especiales, con toda su dureza, no solo es purificado de cualquier ganga vergonzosa e impresentable, sino que debe ser ajustado, lo mismo que todo trabajo soviético, a las pautas del trabajo de choque. Se trata de que el condenado a trabajos forzados aprenda, en la escuela del trabajo del campo de concentración, no solo las rutinas comunes de la vida laboral, sino la forma de vida laboral propia de un trabajador soviético. Pero hay una peculiaridad paradójica en esto, la estrecha relación entre el trabajo forzado de los campos, el duro discurso de la Perekopka y la dureza objetiva de una gran parte del trabajo realizado, reducido a su condición más manual y penosa. Lo cierto es que en los planes de industrialización soviéticos, el trabajo de los llamados sex era generalmente trabajo puramente manual, muy duro y humillante, en lugares en los que faltaban las infraestructuras y los servicios más elementales. Trabajos de pico, pala, sierra y carretilla. Así se construyó el Belomor Canal o el Volgo Canal, mucho más grande. Así se explotaban los recursos minerales de Colima. Un tipo de trabajo masivo para el que difícilmente se encontraría el suficiente número de trabajadores voluntarios y para el que el Gulag ofreció la solución adecuada. 14. El discurso de la Perekopka pierde gran parte de su relevancia a finales de la década de los 30. Son varias las razones que pueden explicar este decaimiento. En primer lugar, tal idea estaba ligada al ferviente clima político promovido para lanzar el primer y segundo planes quinquenales. Además, hubo un intento en estos años de llevar el trabajo de choque a los medios del trabajo forzado, utilizándose para ello el discurso de la Perekopka. En segundo lugar, para finales de la década el trabajo forzado está totalmente institucionalizado en el sistema de campos de concentración y demás dispositivos del Gulag. La consecuencia de esta normalización es la pérdida de publicidad del trabajo forzado como núcleo revolucionario del sistema penal soviético. La política de Perekopka pierde la posición estelar que desempeñó en la puesta en marcha del Gulag. En tercer lugar, la introducción a partir de mediados de la década de los 30, de la política stajanovista, tan individualizada, como referente absoluto del trabajo de choque supuso una pérdida de la actitud oficial favorable hacia el fomento del espíritu y la organización de los colectivos de las brigadas de trabajo de choque en que se había sustanciado el trabajo regenerador de los condenados. Por último, el desencadenamiento de las purgas destruye, como ya hemos apuntado, los equipos directivos y administrativos del Gulag más vinculados e involucrados ideológicamente en la política de la Perekopka y transforma, además, el sistema penal en algo mucho más brutal, cercenando las posibilidades de mantener aquellos aspectos que deberían sustentar una idea de regeneración. 15. La destrucción de los trabajadores forzados fue relativamente corregida cuando Beria sustituyó a Yezhov al frente de la policía política y el Gulag.
Entonces volverá a instaurarse en los campos un aparato político de adoctrinamiento de los condenados y, de una manera formal, volverá a esgrimirse el objetivo de reeducación 16. Sin embargo, comparado con los tiempos clásicos de la pericoca, el discurso y la práctica de la regeneración será solo una sombra, tanto por su realidad muy rutinaria y puramente formal, como por el espeso manto de silencio que ahora envuelve a los campos. El trabajo forzado en la Unión Soviética fue una parte importante del sistema desde el arranque de la revolución hasta la década de los 60. En una historia intelectual del trabajo, la experiencia soviética del trabajo forzado tiene su punto más relevante en la política de la pericoca. La puesta a punto de una concepción radicalmente ascética y regenerativa del trabajo que desprende un peculiar efluvio religioso. Hay que subrayar que la idea del adusto trabajo forzado como regeneración pertenece al desarrollo del espíritu primigenio y puro del bolchevismo revolucionario y es una especie de restauración moderna, secular y política, de viejas consideraciones sobre las capacidades depurativas y transformadoras del ascetismo laboral en la tradición cristiana. También debemos subrayar que la idea del trabajo forzado como pericoca forma parte, por primera vez, de un vasto programa de ingeniería social en el que funciona como un instrumento para la reconversión de aquellos efectivos humanos que presentan dificultades notorias para adaptarse al nuevo tipo de sociedad que se está construyendo, o que son considerados como refractarios a la misma. En el caso del comunismo soviético, como ocurrirá en el nacionalsocialismo alemán, el importante flanco económico del trabajo forzado no puede oscurecer los aspectos ideológicos y puramente represivos, que también forman parte del mismo y son imprescindibles para comprender su vasto despliegue y las condiciones generales en las que tal trabajo se realiza. La huella, más o menos profunda, de la articulación comunista de las dimensiones económica y regenerativa de este trabajo solo se perdió ocasionalmente mientras tal trabajo existió. Si la primera, la económica, se impone y despliega con una notable brutalidad en la medida que avanza la utilización sistemática del trabajo forzado, esto no debe hacernos olvidar que en sus orígenes tal política laboral se puso en marcha, y arraigó en el sistema, como expresión y parte de un credo político en el que la idea de regeneración era importante y se extendía a campos de la vida social muy vastos, no solo al laboral. Era congruente con la idea comunista de motivar, sostener y justificar un esfuerzo revolucionario que exigía una vasta movilización, capacidad de sacrificio y posposición de satisfacciones personales de cualquier tipo, el tipo de creencias que compartía buena parte del bolchevismo revolucionario. Por otra parte, la idea de regeneración social, también la reeducación mediante el trabajo forzado como parte de la misma, tuvo su efecto en el imaginario de los militantes y simpatizantes europeos del comunismo, convirtiéndose en una justificación del ingente sistema concentracionario desarrollado por el régimen. Como fondo de todas estas consideraciones no debemos olvidar el carácter duramente represivo que era consustancial con un régimen totalitario que siempre cultivó la amenaza que para el mismo suponían todos aquellos que consideraba como fuerzas reaccionarias y elementos refractarios. El trabajo forzado y esclavo en la Alemania nacionalsocialista. Hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la presencia de trabajo forzado en la Alemania nacionalsocialista es despreciable. Los primeros campos de concentración se construyeron precipitadamente en 1933 para la represión de los elementos comunistas, socialdemócratas y sindicalistas contrarios al nuevo régimen. Estos primeros campos recluyeron una cantidad significativa de presos durante un breve tiempo. El número de internos fue reduciéndose a medida que el régimen se asentó, se desactivaron los focos posibles de resistencia, se exiliaron los elementos más contestatarios y se consiguió una destacable aceptación, activa y pasiva, por parte de la población. En este breve periodo, el trabajo forzado se utiliza de manera exclusivamente penal y represiva, muy agravado en sus condiciones por el carácter político de la mayor parte de los presos sometidos a este régimen penal. En palabras de Theodor Eicke, comandante del campo de Dachau en 1933, el trabajo es un medio para imponer el poder del nacionalsocialismo a los prisioneros. En 1935 solo quedaban en los campos unos 3.000 presos, encargándose el sistema judicial ordinario del procesamiento de aquellos que transgredían las directrices políticas del Tercer Reich. A partir de 1937, los campos cambian su orientación y comienzan a ser centros para el internamiento y represión de población considerada, degenerada, generalmente gente excluida y marginada, lo que hace que su población vuelva a repuntar. En estos nuevos campos, ya con un inicio de orientación nazi más específica, el trabajo forzado es un elemento imprescindible de la condena, pero, lo mismo que en 1933, no traspasa su carácter de estricta penalidad, añadiéndose al trato brutal, la humillación y la completa desconsideración que sufrían los internos. 17. La historia del trabajo forzado masivo en la Alemania nazi coincide con los años de la guerra. Para comprender sus características peculiares, el lugar que ocupa en la ideología nacionalsocialista y la enorme importancia que alcanzó, vamos a proceder mediante una doble aproximación. En primer lugar, abordaremos la cuestión del trabajo forzado como parte fundamental del plan imperialista del Tercer Reich para los vastos territorios de la Europa del Este.
Esta primera aproximación nos proporcionará una idea del trabajo forzado particularmente relevante en una historia intelectual del trabajo, pues nos muestra cómo se insertaba en un ambicioso proyecto político y de qué manera tenía que formar parte del mismo. Además, en el plan general en que se inscribe encontramos los motivos para constatar que, a los ojos de los dirigentes nazis, este trabajo forzado era necesariamente trabajo esclavo. En segundo lugar, abordaremos la realidad del trabajo forzado y esclavo en el decurso general de la guerra. El hilo conductor que relaciona estas dos aproximaciones dice que el plan imperialista para el Este entró en una fase de desarrollo acelerado una vez que comenzó a planificarse la invasión de la Unión Soviética. Respondía enteramente a la concepción de esta guerra como una guerra relámpago. Cuando empezó a ser evidente que la guerra relámpago era un fracaso y se estaba convirtiendo, a marchas forzadas, en una guerra total, los objetivos del plan comenzaron a torcerse, a ser imposibles de cumplir y, en consecuencia, a reconvertirse en algo distinto para dar una respuesta a las necesidades, cada vez más perentorias y gigantescas, que planteaba el desarrollo real del conflicto bélico. En estas circunstancias, el trabajo forzado cobrará una dimensión general que no solo afectará a los territorios ocupados del este de Europa. Hitler quiere una nueva Alemania imperialista para la construcción del nuevo imperio alemán que se extendería, de manera natural, hacia el este mediante una guerra de conquista y dominación completa del territorio. El nuevo Reich sería una autarquía imperial, un vasto imperio bien abastecido y completamente autónomo en alimentos, materias primas y fuentes de energía. En el año que transcurre entre junio de 1940 y junio de 1941, los planificadores económicos alemanes se esforzaron para concretar de qué manera la conquista de la Unión Soviética podía hacer realidad el imperio de Hitler. Este trabajo lo hacían bajo el liderazgo de H. Himmler y la dirección directa de Heinrich. Las líneas maestras de este plan forman lo que se conoce como Generalplan Ost. Un destacado miembro de las SS, el profesor Konrad Meyer, fue encargado de desarrollar, con un importante equipo, toda una serie de actuaciones específicas para la colonización alemana del Este. 18. Sus líneas generales decían que las poblaciones nativas se aniquilarían, deportarían, asimilarían o esclavizarían. Según sus estimaciones, entre 35 y 45 millones de personas, la mayoría eslavos, tendrían que desaparecer para esponjar demográficamente el territorio y dejar espacio para la nueva empresa de colonización alemana. La vida urbana sería arrasada y un nuevo poblamiento de alemanes y asimilados se establecería en comunidades áreas de producción, con una dedicación principalmente agraria. Este colonialismo haría del Tercer Reich un nuevo imperio continental, y no en África o en tierras transoceánicas, sino en la misma Europa, en lo que el nacionalsocialismo entendía que siempre habían sido las tierras de la frontera natural alemana. Un imperio que rivalizaría con los Estados Unidos, a los que Hitler veía como un estado continental rival, caracterizado por su entidad fronteriza, la frontera interior, y erigido mediante una mezcla de colonialismo exterminador de poblaciones nativas y trabajo esclavo, con una violenta ocupación de su frontera natural. Gran Bretaña no había sucumbido a la invasión y la desaparición como estado de imperio independiente. Esto supuso un reforzamiento de las aspiraciones del imperio alemán en el este. A esto se añadía la actitud ambivalente que Hitler siempre mantuvo respecto a Gran Bretaña y su imperio. Finalmente, en el mundo global de Hitler podían caber 4 grandes imperios: el Tercer Reich alemán, el Imperio británico, Estados Unidos y Japón. En mayo de 1941 los planificadores del Generalplan Ost dieron forma a una especificación singular de este conocida como Plan Hambre. Durante la guerra contra la Unión Soviética, y después de ella, los nazis pensaban alimentar a los soldados y civiles alemanes, y compensar los déficits alimentarios del oeste europeo ocupado matando de hambre a población soviética, especialmente en las grandes ciudades. Ucrania, el granero de Rusia, y otras regiones del sur de Rusia, se declaraban regiones excedentes, producían más alimentos de los que necesitaban, mientras que la generalidad de Rusia y Bielorrusia se declaraban regiones deficitarias. Los habitantes urbanos de Ucrania, y casi toda la población de Rusia y Bielorrusia tendrían que pasar hambre o huir hacia Siberia, más allá de la frontera de los Urales 19. La guerra en el este tenía que tomar la forma de una guerra destructiva que convertiría la vasta región en una especie de colonia de exterminio, conquista de los territorios, eliminación de las bocas sobrantes, desurbanización, desindustrialización, repoblación mediante población alemana y asimilada, esclavitud o completa servidumbre para la población eslava puesta al servicio de los colonos alemanes. El Plan Hambre se complementaba con un segundo plan específico, la solución final del problema judío, un asunto que alcanzaba su máxima expresión en los territorios de este. La solución final deriva en julio de 1942, de manera implosiva, de la deportación al exterminio. Todavía en julio de 1941, la solución final era una coordinación de deportaciones y trabajo esclavo hasta la muerte. Himmler, en el contexto general del Generalplan Ost, radicalizó la solución final, trasladando de la posguerra a la guerra el exterminio en masa de los judíos.
Un paso intermedio en esta deriva fue el exterminio de las bocas inútiles, de aquellos que no servían para trabajar o tenían condiciones disminuidas para ello, y el trabajo esclavo de los aptos. La decisión del exterminio total puede relacionarse con la idea del sometimiento de la población eslava, una vez esponjada mediante el Plan Hambre, a la condición de esclavos y la posibilidad de prescindir completamente del trabajo esclavo de los judíos. Así pues, en el verano de 1941, los líderes del nacionalsocialismo barajan cuatro grandiosas visiones utópicas para la construcción del imperio alemán en el este: la guerra relámpago, que eliminaría a la Unión Soviética en semanas; el Plan Hambre, que asesinaría a unos 30 millones de personas en unos meses; la solución final, que haría desaparecer a todos los judíos europeos tras la guerra; y el General Planost, que convertiría a la Unión Soviética, hasta los Urales, en una colonia de población alemana con una población eslava, y temporalmente judía, a su entera disposición como mano de obra esclava. La guerra contra la Unión Soviética no se desarrolló como pensaban y la guerra relámpago se esfumó, dejando de ser la victoria fulminante un objetivo alcanzable. Por ello, Alemania tuvo que entrar necesariamente en las difíciles estrategias militares, logísticas y de retaguardia de aquello que Hitler siempre quiso evitar: una guerra total. Un infausto recuerdo para los alemanes que vivieron, en el frente y en la retaguardia, la Primera Guerra Mundial, una verdadera obsesión para Hitler. En el otoño de 1941, el Plan Hambre se estaba transformando en simple hambre, no ya como un medio para reconvertir los territorios de la Unión Soviética en la colonia prevista por el general Planost, sino como el modo de continuar una larga guerra con el menor sufrimiento posible para la población civil alemana. 3 millones de soldados alemanes debían ser alimentados sobre el terreno, sin reducir las raciones de la población en la retaguardia. Las poblaciones de los territorios ocupados en el este padecerían fatalmente por ello. 20. Por otra parte, las abrumadoras necesidades de mano de obra que imponía la guerra total sine die, pervirtieron otros importantes objetivos del plan imperialista sobre el este. Si algo parecido a una hambruna planificada funcionó de manera efectiva y letal, fue en los campos de prisioneros soviéticos de guerra. Las autoridades alemanas no dispusieron nada para hacer frente a las necesidades que planteaba esta realidad, y estos campos se convirtieron en una versión atroz del Plan Hambre. Sin embargo, a partir de 1942, los prisioneros de guerra soviéticos y la población eslava en general empezaron a surtir de mano de obra la necesitada economía alemana por efecto de las dramáticas necesidades que planteaba la guerra total. Y buena parte de esta sustitución se hacía en el propio territorio racialmente puro de Alemania. Difícilmente se podría haber esperado mayor perversión de las aspiraciones del general Planost y demás actuaciones complementarias. La construcción del imperio alemán en el este era la expresión alucinada de una especie de ingeniería imperialista de vastísima colonización llevada a cabo por una potencia industrial y guerrera, asentada en el racismo biologicista, y que traería consigo la rapidísima dominación de los territorios, la aniquilación de los estados existentes, y el completo sometimiento de las poblaciones. A esto seguiría, inevitablemente, el exterminio de una buena parte de la población sobrante y la generalización del trabajo esclavo, fuerza de trabajo básica, entre los supervivientes. Si encontramos en el imperialismo nazi la exacerbación de los rasgos más brutales de algunas de las manifestaciones del imperialismo histórico, es su carácter absoluto, planificado y programado, lo que le concede un rasgo totalmente singular y novedoso. Un rasgo que tiene que ver con la idea racial y totalitaria del Estado Nacional Socialista y la exorbitada confianza en su capacidad para imponerse sobre naciones europeas reducidas a la condición de pueblos indígenas, atrasados e ineficientes, incapaces de resistir la fuerza arrolladora que se cernía sobre ellos. Toda la planificación que hemos sintetizado es, sin duda, una de las construcciones más alucinadas del nacionalsocialismo, una de las manifestaciones más significativas de la utopía nazi. Sirve, sin embargo, para entender la manera como el trabajo esclavo se inscribía en la ideología nazi hasta alcanzar una extensión e importancia fuera de toda norma y juicio. Y esto en un constructo laboral en el que la masiva extensión del trabajo esclavo se compaginaba con la esforzada consecución de un trabajo de alta calidad, bien retribuido y con importantes prestaciones sociales para los trabajadores alemanes. A mitad del siglo XX, contra todo lo que se podía esperar, vuelve el trabajo esclavo masivo. Y lo hace, en el caso que ahora analizamos, de la mano de la forma de un moderno Estado totalitario que busca desplegar toda su potencia para la realización de un plan al servicio y bienestar de su pueblo, adoptando una moderna versión de la división entre señores y esclavos transida de nacionalismo radical, de fuste racial y de democratismo totalitario. Nunca antes se había ideado un plan tan ambicioso para poner el trabajo esclavo masivo al entero servicio de un pueblo y una nación, no de una clase o de un poder despótico. Una novedad que hay que adjudicar al nacionalsocialismo alemán y que tenemos que subrayar para comprender la implosiva vuelta del trabajo esclavo en la Europa de pleno siglo XX. También de su limitación y finalmente de su derrota en la guerra que desencadenó el imperialismo nacionalsocialista.
La historia real del trabajo forzado y esclavo en la Alemania nazi comienza con la guerra y está estrechamente relacionada con la utilización masiva de mano de obra extranjera. Entre 1939 y 1944, el alistamiento en el ejército hizo que la mano de obra civil se redujera en Alemania en unos 10 millones de efectivos. Un dato que muestra por sí mismo las dimensiones de un problema real en una situación crítica. Esto supuso una bajada continuada, cada vez más grave, de la disponibilidad de mano de obra y la perentoria necesidad de acudir a la utilización de mano de obra foránea en el territorio del Reich. A comienzos de la guerra, en 1939, había en Alemania unos 301.000 trabajadores extranjeros. En 1944, habían pasado a ser unos 7.126.000, desde el 0,8% de la población empleada a un 20% de la misma. De estos, unos 5,25 millones eran civiles y casi 2 millones prisioneros de guerra. Algo más de un tercio del total de trabajadores extranjeros eran mujeres. El cómputo completo de trabajadores foráneos en Alemania durante la guerra, contando los que murieron, escaparon o fueron deportados, puede estimarse en unos 15 millones. 21. Las procedencias y las condiciones de trabajo y de vida de este colectivo de trabajadores fueron muy diversas. Entre ellos hay trabajadores que llegaron voluntariamente desde los territorios ocupados para encontrar un empleo en Alemania y también toda una variada gama de trabajadores que estaban afectados por condiciones que podemos considerar como propias de trabajadores forzados. También puede afirmarse que, a medida que la guerra fue alargándose y las perspectivas alemanas para una victoria rápida fueron declinando, a medida que el esfuerzo de guerra se convirtió en una realidad cada vez exigente y las condiciones económicas y de vida en Alemania se hicieron cada vez más duras, el trabajo voluntario extranjero fue declinando y el trabajo forzado se convertirán en la forma dominante de trabajo extranjero que cubre la cada vez más deficitaria oferta de mano de obra nativa. Y una buena parte de este trabajo forzado será trabajo esclavo. En una primera aproximación podemos establecer una distinción general entre trabajadores extranjeros según procedencia. En el reclutamiento de trabajadores en los territorios ocupados del este alcanzan una presencia masiva los trabajadores civiles polacos y rusos de ambos sexos, en su mayoría obligados a trabajar en Alemania. La recluta de trabajadores en la Europa occidental tiene en Francia su centro de suministro más importante, tanto la Francia ocupada como la del gobierno de Vichy. Estos trabajadores, así como los de procedencia holandesa y belga, son durante un tiempo trabajadores voluntarios. Solo avanzada la guerra se tuvo que recurrir a la deportación de cupos de trabajadores, en un primer momento encubierta mediante presiones de las fuerzas ocupantes a las empresas y autoridades francesas, después manifiesta 22. Un caso especial es la de los prisioneros de guerra soviéticos. Una parte importante de prisioneros fue ejecutada de manera sumaria por las tropas regulares del ejército alemán en los propios escenarios bélicos. Los supervivientes fueron conducidos a campos de tránsito, Gulag, y allí esperaron, en condiciones letales para la gran mayoría, a ser transferidos a destinos definitivos. Solo a partir del otoño de 1941 Hitler atendió a la petición de utilizar estos prisioneros en la producción de guerra. 23. Las condiciones del trabajo extranjero en Alemania deben ser consideradas en relación con la idea nacionalsocialista de que la necesidad irrenunciable de tal trabajo creaba, sin embargo, un verdadero problema para el cumplimiento de los objetivos políticos del régimen. Esta necesidad abre una brecha, especialmente dramática, entre la idea nazi sobre la que descansa la construcción de la comunidad nacional alemana y la realidad del esfuerzo bélico y sus inaplazables y exigentes requisitos. Entre la construcción de un Estado racialmente puro como expresión de la definición racial biologicista del pueblo alemán y su comunidad política, y la necesidad de emplear cantidades masivas de mano de obra en los territorios del Reich formada, en gran parte, por elementos clasificados como racialmente inferiores, principalmente, eslavos. Esta contradicción fue extendiendo su radio de acción a medida que los territorios ocupados pasaron a ser considerados territorios del Reich y no regiones especiales, fuera de la nación alemana propiamente dicha. Todo esto condujo inevitablemente a una aguda discriminación racial de los colectivos extranjeros considerados inferiores y propició su reducción general a mano de obra forzada y esclava, tanto en el territorio originario del Reich, como en los territorios ocupados. Este proceso es relevante a la hora de considerar como una mano de obra extranjera con condiciones singulares de discriminación, pasa a ser una mano de obra con condiciones específicas de trabajo forzado y esclavo. La condición negativa de este trabajo no viene dada solo por la deportación forzosa de trabajadores y su sometimiento a condiciones laborales y de vida que se apartan totalmente de lo que podría considerarse como trabajo voluntario y libre. A esto hay que añadir la dominación, sometimiento, suspicacia y discriminación que dicta su condición de población racialmente inferior, y lo que esto implica respecto a la relación de tal población con la población nativa en las condiciones no deseadas de su coexistencia, imprevista en tales proporciones, en un mismo territorio. Avanzando un paso, podemos establecer una distinción respecto a la condición del trabajo forzado en la Alemania de estos años.
En los campos de concentración y el complejo industrial a ellos aparejado encontramos un tipo específico de trabajo forzado que muestra características propias de lo que comúnmente denominados trabajo esclavo. Fuera de los campos, en los pueblos y las ciudades del Reich, se muestra la realidad de un vasto ejército de trabajadores sometidos a un férreo dominio y control político, segregados de la población alemana y perfectamente distinguibles de la misma, entre otras maneras mediante los efectos reales de aquellas normas y signos que exacerban su condición racial diferente e inferior y el discurso ideológico que la perpetúa y fomenta. Ciertamente es el criterio de raza y afiliación étnica el más identificable a la hora de establecer diferencias en el ejército de mano de obra extranjera. Los trabajadores de Europa Occidental están en peor situación que los trabajadores alemanes, pero mucho mejor que los trabajadores del Este si hablamos de alimentación, condiciones de alojamiento, estado físico, horas de trabajo y posibilidad de acceso a empleos con alguna cualificación. Detrás de este grupo vienen los trabajadores del sur de Europa, aun los procedentes de países aliados o de territorios dependientes de Alemania, húngaros, rumanos, eslovenos, griegos, croatas, serbios. Por debajo están los checoslovacos y en un escalón inferior los polacos. Todavía más abajo en esta escala de la degradación se sitúa el colectivo de trabajadores civiles reclutados en la Unión Soviética y cabría, aun aquí, algunas diferencias entre ucranianos y rusos. Del monto total de trabajadores civiles extranjeros una gran parte fueron enrolados a la fuerza y el racismo propio del régimen favoreció su explotación sin especial preocupación por su salud y por su vida. La evitación de contactos racial y políticamente peligrosos entre los alemanes y estos trabajadores propició, a su vez, un duro sistema de apartheid racial 24. Los decretos para los trabajadores del Este, Ostarbeitererlasse, de 1942 establecieron las condiciones para los trabajadores civiles de esta procedencia: alojamiento en barracas en terrenos rodeados de alambre de espino, estrecha vigilancia, movilidad controlada y limitada, alimentación deficiente, prohibiciones estrictas de relación con ciudadanos alemanes, utilización de insignias identificativas externas con una clara intención segregadora y estigmatizadora, y consideraciones estereotipadas sobre el carácter, peligroso, y primitivo, del colectivo, así como sobre su paupérrimo nivel de vida tradicional, lo que justificaba el pago de retribuciones mínimas y el acceso a muy cortas raciones alimentarias. Por otra parte, la evaluación empresarial de esta mano de obra era ciertamente peculiar. Al igual que el propio Hitler, la mayoría de empresas alemanas nunca los vieron como un recurso escaso y valioso y menos aún como seres humanos que debieran recibir alguna atención. Se trataba de un artículo barato que había que hacer trabajar hasta su agotamiento. 25. El momento crítico para la intensificación del reclutamiento de mano de obra extranjera y para su tratamiento como mano de obra forzada tiene lugar a principios de 1942. Para esta fecha está claro que la guerra relámpago se ha transformado en guerra total y resulta, por lo tanto, imprescindible la movilización completa de los recursos materiales y humanos de Alemania para el esfuerzo bélico. Esta transformación planteó a la economía de guerra nuevos retos que obligaban a una transformación de sus estructuras productivas para poder hacer frente a un esfuerzo bélico sostenido contra unos enemigos cada vez más y mejor armados y más difíciles de batir. El cambio de orientación de la guerra tuvo su trasunto político en el nombramiento de Albert Speer al frente del Ministerio de Producción de Armamento, aunque venía de un poco antes. Ya a mediados de 1941, a instancias del general Thomas y especialmente de Fritz Todt, Hitler había comenzado a entender la necesidad de desarrollar una industria armamentística orientada a la producción en masa, centrada en la producción de modelos estandarizados que optimizasen la escasez de recursos, y no de armas de reputada calidad fabricadas según los patrones, menos productivos, de la producción flexible. El programa intensivo de racionalización de la producción y del trabajo mediante la reorganización de la industria según pautas tayloristas y fordistas buscaba la producción en masa de armamento y otros bienes necesarios para el esfuerzo bélico. Entre 1942 y 1944, la producción de armamento creció de manera espectacular, un importante logro de la nueva política industrial propiciada por Fritz Todt y Albert Speer. Pero las innovaciones industriales y organizativas no obedecían tan solo a este importante objetivo. Tan imperioso como lo anterior era solucionar la crónica escasez de mano de obra, un objetivo señalado por todos los estudiosos que se han ocupado de esta cuestión. La operación consistía, por lo tanto, en dar un salto en la producción de armamento para aguantar la presión, cada vez más dura e incierta, en los frentes de batalla y, para conseguirlo, avanzar también un paso decisivo en la simplificación del trabajo de producción para poder explotar, en toda su amplitud, la fuerza de trabajo extranjero y, también, la fuerza de trabajo esclavo de los campos de concentración. En estas circunstancias, la mayor parte del trabajo extranjero del Reich se tornará trabajo forzado y esclavo. La nueva política llegó a incidir, de manera ciertamente limitada, en la ejecución de la solución final. Por ejemplo, la fabricación en serie de los nuevos aviones a reacción en el verano de 1944 se hizo con mano de obra esclava.
Las SS transfirieron unos 100.000 judíos de los campos a la industria. Mayoritariamente eran muchachos jóvenes y amas de casa, gente sin experiencia alguna en el trabajo industrial y de fácil manejo. La selección se hizo en Auschwitz y otros campos atendiendo a su aceptable condición física. El mismo tipo de trabajadores se utilizó para la fabricación de las bombas volantes y de los cohetes balísticos. Este tipo de producciones causó más bajas mortales entre los trabajadores que las fabricaban que entre la población enemiga a la que iban dirigidas. 26. La utilización masiva de trabajo esclavo procedentes de los campos de concentración tiene otro ejemplo revelador en la movilización de las SS al servicio de proyectos megalómanos de construcciones bélicas del Führer. Es el caso de intento de hacer invulnerables a los bombardeos aliados las fábricas de armamento alemanas. Un proyecto irreal al que se pretendía asignar un presupuesto demencial. Las SS se hicieron cargo, en 1944, del proyecto más importante de este programa, un inmenso complejo subterráneo en las montañas del Harz, construido con mano de obra esclava y del que se completó una superficie de espacio industrial protegido de unos 500.000 metros cuadrados. Miles de prisioneros de los campos trabajaron allí hasta la muerte. Las necesidades masivas de trabajo forzado en la Alemania de la Guerra Total hacían necesaria la figura de un dictador para la mano de obra que liderase en toda la Europa ocupada, la del Este y del Oeste, un programa intensivo de reclutamiento. El hombre para esta empresa fue Fritz Sauckel, nombrado, en 1942, plenipotenciario general para la movilización del trabajo, puesto que ocupó hasta el final de la guerra. Recibió órdenes directas de Hitler para que lograra un espectacular aumento de la contribución del continente al problema de la mano de obra alemana. Su misión era llenar de trabajadores las fábricas de Speer, y durante 1 año y medio alcanzó un enorme éxito en su misión dirigiendo uno de los mayores programas de movilización de mano de obra jamás visto. Pero la realidad planteó pronto problemas cada vez más difíciles de superar. Los trabajadores voluntarios dejaron pronto de acudir y se marcharon por el endurecimiento de las condiciones materiales de vida en Alemania, la amenaza y los efectos letales de los bombardeos y la brutalidad del trato. A finales de 1942, los agentes de Sauckel estaban reclutando mano de obra con métodos que extendieron el terror por todos los territorios ocupados del Este. Este mismo año, Sauckel logró traer a Alemania más de 1 millón de trabajadores civiles procedentes de los territorios soviéticos ocupados. A mediados de 1943, unos 2,8 millones de nuevos trabajadores habían sido asignados a las fábricas alemanas, elevándose este número hasta los 5 millones a finales de 1943. 27. Otto Bräutigam, ayudante del jerarca nazi Alfred Rosenberg en Polonia, comentaba sobre esta operación. Entonces nos vimos ante el grotesco panorama de tener que reclutar a millones de trabajadores descualificados en los territorios orientales ocupados, después de que hayan muerto como moscas por hambre los prisioneros de guerra, con el fin de llenar el vacío que se ha creado en Alemania, en el abuso ilimitado de la población eslava que impera. Se emplearon métodos de reclutamiento que probablemente tengan su origen en los periodos más negros de la trata de esclavos. Algunos funcionarios alemanes afectados mostraban su repulsa por las consecuencias que esta política de deportaciones masivas de mano de obra tenían en los territorios ocupados. El efecto social y político entre la población ocupada fue devastador. Podemos adjudicar a las SS una temprana especialización en la utilización del trabajo esclavo en su complejo empresarial propio. Antes del comienzo de la guerra, el peso en la economía alemana del trabajo de los presos de los campos de concentración dependientes de las SS era insignificante. Entre 1937 y 1939 las SS empezaron a convertir los campos en una especie de combinados de trabajo esclavo para sus propias industrias. Hay una serie de lugares comunes que deben ser corregidos. Las SS no utilizaron el trabajo esclavo con el fin de que su complejo industrial compitiese favorablemente con las grandes corporaciones industriales alemanas, caso, por ejemplo, de Volkswagen o IG Farben. Más bien hay colaboración entre estos sectores y estas últimas acudieron a las SS para que les proporcionase mano de obra esclava y la obtuvieron. Pero la utilización general de este tipo de trabajo en la economía de guerra es tardía. Las SS dispusieron durante un tiempo de la población de los campos para utilizarla en su propio imperio económico. Tampoco puede mantenerse que las SS se implicaran en la utilización de trabajo esclavo principalmente por codicia. 28. El tipo de actividad empresarial al que se dedicaron de manera mayoritaria las SS no es casual, o motivado prioritariamente por razones de interés estrictamente económico. El sector más importante de empresas era la construcción. En abril de 1938 fundaron trabajos alemanes de tierra y piedra, Deutsche Erde und Steinwerke GmbH, una compañía que nació con el fin de proporcionar materiales de construcción al programa de construcciones monumentales del régimen a lo largo y a lo ancho del Reich. La parte más importante era el plan, dirigido por el arquitecto de Hitler Albert Speer, para erigir las edificaciones del Führer.
En 1939 y 1940, las SS se embarcaron en otro proyecto todavía más masivo de construcción que, al igual que el anterior, pone de relieve el serio compromiso político de las empresas de las SS con los objetivos culturales, nacionalsocialistas y, en concreto, con la nueva ordenación del Imperio del Este, lo que se concretó en el Generalplan Ost. Inmediatamente después de la conquista de Polonia, Hitler nombró a Himmler comisario del Reich para la promoción de la nacionalidad germana. Himmler comenzó a planear un vasto programa de asentamientos arios en la Polonia ocupada como parte de la política imperialista nazi en los territorios del este. Operaciones comerciales alemanas, Deutsche Wirtschaftsbetriebe GmbH, una compañía de las SS fundada en 1939, confiscó las fábricas de ladrillo y cemento judías para este proyecto de ingeniería social. Lo mismo se hizo con empresas de la madera, que se dedicaron a producir los denominados muebles de asentamiento. En enero de 1942, Himmler pedía la inmediata expansión de operaciones comerciales alemanas hasta controlar el 80% de las necesidades de construcción de los asentamientos para la germanización del este. Hans Kammler, un experto en urbanización de las SS, fue encargado de crear un combinado industrial para la construcción, verticalmente integrado. Kammler propuso la creación de brigadas de construcción de las SS y reclamó, en una primera entrega, 160.000 prisioneros de los campos para construir asentamientos para el comisariado de Himmler. Los holdings industriales de las SS, que empleaban a miles de prisioneros, tenían que proveer los materiales de construcción. Himmler creía que solo un imperio completamente integrado por trabajo esclavo podía llevar al éxito la ambiciosa misión política y cultural de las SS después de la guerra. Algo en lo que insistía continuamente y que se plegaba a las condiciones defendidas en el Generalplan Ost. Las SS nunca consiguieron, sin embargo, hacerse con la sofisticada maquinaria empresarial con la que soñaron. Fuera de algunos casos excepcionales, los mandos de campos de concentración y el cuerpo de administradores y vigilantes de los mismos nunca lograron superar su condición de brutales capataces para convertirse en directivos y mandos intermedios, capaces de desplegar algún grado de eficiencia económica en sus cometidos económicos. La utilización de mano de obra esclava en la explotación de áridos, canteras, desmontes, movimiento de tierras, etc., resultaba relativamente sencilla si la comparamos con su utilización en sectores productivos más complejos. En este caso, la utilización de maquinaria avanzada y la propia organización sofisticada de las líneas de producción podía plantear problemas extraordinarios a la utilización de trabajo esclavo y determinar el fracaso de la empresa. Esto pudo ser resuelto, sin embargo, en algunas empresas privadas con tecnología y organización avanzadas que emplearon trabajo esclavo proporcionado por las SS, caso de la industria aeronáutica y otras. Pero, en general, pesaba de manera decisiva en los mandos de las SS la actitud brutal y represiva respecto a la mano de obra que controlaban y, además, había una grave carencia de cuadros debidamente preparados en la utilización de técnicas modernas de gestión de la producción y el trabajo, lo que hacía que el trabajo esclavo resultase muy disfuncional y se reforzase la actitud absolutamente despreciativa respecto a esta clase de factor humano. Todas las empresas de las SS trataban brutalmente a la mano de obra y solo en algún caso se logró que el extremismo ideológico de la utilización de mano de obra esclava pudiera ser integrado con el sentido de negocio y algún tipo de efectividad económica. 29. Michael Allen insiste en que las SS desarrollaron un grado significativo de cultura corporativa, compartida por los mandos superiores y medios de su organización económica. No eran tecnócratas burocratizados, sino gente altamente ideologizada. No todos eran ardientes nacionalsocialistas, pero compartían un plexo ideológico que puede sintetizarse en la creencia en la rotunda superioridad racial germana, un sentimiento nacionalista muy radical y la necesidad de construir una verdadera comunidad nacional, Volksgemeinschaft, como un objetivo político fundamental. Todos ellos eran firmes opositores del liberalismo, del capitalismo financiero y liberal y del individualismo. Compartían el orgullo por el surgimiento de una renovada y modernizada cultura nacional que comprendía la fe en la tecnología, manifestación de la superioridad aria, y aún en la producción en masa de tipo fordista. 30. Esta ideología proporcionaba a la organización un aura de futurismo. Se imaginaban que las corporaciones empresariales de las SS liberarían a las empresas de la Alemania nacionalsocialista del punto de vista mezquino del comerciante, poniéndolas al servicio de utópicos programas de asentamiento, por ejemplo la construcción de un nuevo orden nazi en el este de Europa 31. Que las SS fracasaran en la construcción de un verdadero imperio industrial propio, no debe ser motivo para descalificar sus aspiraciones, la carga ideológica que movía una buena parte de sus mandos y el entronque de sus actuaciones económicas con los desmesurados e irreales planes de colonización y construcción que Hitler propiciaba. Menos todavía su capacidad para movilizar y utilizar grandes cantidades de trabajo esclavo en sus proyectos empresariales como mano de obra corriente, al margen de su posible eficiencia económica. En el vasto programa nazi del trabajo forzado y esclavo hay elección y necesidad.
Como hemos visto, no se trataba solamente de hacer frente a los apremios de la guerra total, sino que tales trabajos hundían sus raíces en principios raciales y políticos que formaban parte de la esencia del nacionalsocialismo. Ante las necesidades apremiantes, el trabajo voluntario extranjero dejaba paso rápidamente al trabajo forzado y esclavo, y los medios de reclutamiento y las condiciones de vida de los trabajadores se convertían en las propias de un trabajo puramente compulsivo que reducía a sus agentes a mera fuerza laboral, absolutamente horra de cualquier entidad social y política, y en el caso del trabajo esclavo, humana. Por otra parte, los nazis buscaron y consiguieron combinar, al menos de manera parcial, la modernidad de los nuevos métodos de gestión de la producción y el trabajo con la utilización de mano de obra forzada y esclava. Modernas líneas de producción, por un lado, y fuerza de trabajo reducida a su condición servil, por otro. El régimen vio en estos nuevos métodos la clave de la producción en masa para el esfuerzo de guerra y las posibilidades que ofrecían para la instauración de un trabajo reducido a la ejecución de tareas drásticamente simplificadas, lo que abría la posibilidad de explotación de importantes yacimientos de mano de obra. Lo destacable del nacionalsocialismo en este aspecto es precisamente la capacidad efectiva para combinar la racionalización simplificadora de los procesos de producción con la utilización de mano de obra reducida a la condición más simple posible. Simple en los requisitos de cualificación y especialización, simple también en la dimensión infrahumana que se le adjudicaba. Un fenómeno de drástica reducción para el que no hay otro caso equiparable. El nacionalsocialismo había asumido la tradición alemana del trabajo bien hecho, del producto de calidad y, en general, aspectos relevantes de la Arbeitsfreude. Es el trabajo propio de los trabajadores arios. A la vez, utiliza masivamente trabajo forzado y esclavo. Este llamativo dualismo laboral debe ser considerado como un fenómeno relevante, pues establece una radical diferencia propiamente nacionalsocialista entre condiciones de trabajo y de trabajadores. En el corazón de la Europa del siglo XX, asistimos a la vuelta de formas de trabajo que parecerían pertenecer a un pasado muy lejano, formas de trabajo que se adjudican de manera exclusiva a grupos segregados de seres humanos y que, ahora, se integran políticamente como parte de un programa revolucionario caracterizado por sus rasgos a la vez reaccionarios y modernos. El trabajo forzado y esclavo fue un tipo de trabajo que alcanzó un importante desarrollo en uno de los países más avanzados y cultos del continente. Este hecho insólito no puede reducirse, sin embargo, a algún tipo de anomalía casual o a la desesperación creada por una grave carencia de oferta de mano de obra. Tanto en el caso soviético, como en el alemán, ciertamente de distinta manera, el trabajo forzado, en todas sus formas, es parte constitutiva de regímenes políticos extremadamente ambiciosos en la consecución de logros sociopolíticos extraordinarios. Uno de los rasgos que distingue el concepto comunista y nacionalsocialista del trabajo forzado es la ausencia en el segundo de ellos de cualquier vestigio de perekopka, de la idea de regeneración o reeducación mediante el trabajo compulsivo. Los pacientes del sistema concentracionario soviético, con sus condiciones de vida brutales y sus efectos letales bien conocidos, fueron principalmente ciudadanos soviéticos, presos comunes, colectivos definidos como contrarios al régimen por su posición de clase, o por su carácter nacional, artistas e intelectuales refractarios, grupos religiosos y clérigos, oficiales del Ejército Rojo, miembros del Partido Comunista depurados, saboteadores y minadores de la agricultura y de la industria. A ellos se aplicaba el duro correctivo con fines reeducativos, aunque en la práctica solo se pudiera realmente afirmar la dura represión y explotación, y una parte importante de los prisioneros que habían cumplido condena y sobrevivieron a la misma, nunca encontrarán las condiciones oportunas para reintegrarse en la sociedad y ciudadanía soviéticas en condiciones de normalidad. Las gentes del trabajo forzado nacionalsocialista son gentes ajenas al pueblo alemán. Una vez ampliadas en lo posible las condiciones de germanización de las poblaciones ocupadas, un asunto muy polémico y de imposible realización, lo que queda es un amplísimo resto de poblaciones doblegadas que nunca podrán aspirar a una condición humana y política ni de lejos equiparable a la de los alemanes o asimilados. 32. En este vasto terreno social prendió el trabajo forzado y esclavo para el que no hay voluntad ninguna, ni siquiera nominal, de regeneración o reeducación. Se trata de gentes que están fuera no de la clase, sino de la raza y por lo tanto del pueblo y de la comunidad nacional. Una especie de resto ingente e inasimilable que, mediante este tipo de exclusión, queda prendida de las redes de lo inhumano y de su cruda explotación. 1. Checa es el acrónimo de Comisión Extraordinaria de Lucha contra el Terrorismo y el Sabotaje. Por extraordinaria se quería decir que, como organismo superior del Estado en materia de policía política, operaba al margen de la legalidad ordinaria y, por lo tanto, sus acciones represivas no tenían que someterse a los trámites judiciales y penales ordinarios. 2. Por primera vez, en 1919, Dzerzhinsky, el creador y primer director de la Checa, se refiere, irónicamente, al papel que los campos deben desempeñar en la reeducación ideológica de los efectivos de la clase burguesa en trance de eliminación como tal clase. Los campos especiales harán uso del trabajo de las personas detenidas,
de aquellos caballeros que viven sin ninguna ocupación y que son incapaces de trabajar sin ser obligados a ello. De este modo crearemos escuelas de trabajo. Sid por Applebaum, 2005, p. 59. 3. La percepción general, fuera más o menos cierta, es que los campos de Sologki eran rentables, y los dirigentes de Moscú creyeron que lo eran por la aplicación de los métodos de Frenkel. Básicamente, distribución de comida a los prisioneros según el trabajo realizado y eliminación de las condiciones mejores de vida que, hasta entonces, solían tener los presos políticos más relevantes. Unificación, pues, del régimen de vida de los trabajadores forzados y aplicación de incentivos, los propios de un preso, para introducir alguna motivación en el trabajo forzado. Applebaum, 2005, p. 97. 4. Esta delincuencia, directamente ligada a los planes de industrialización intensiva, se manifiesta en los denominados minadores y saboteadores de los objetivos del plan quinquenal. Los primeros juicios orquestados contra los ingenieros y la intelectualidad técnica se producen entre 1928 y 1930. 5. Para esta descripción del Gulag plenamente desarrollado, Barnes, 2000, p. 241. 6. La población de los campos de concentración, sin contar los colectivos del exilio en asentamientos especiales, sumaba unos 180.000 prisioneros en 1930. Durante los años del primer plan quinquenal y durante el segundo, 1929 a 1933 y 1933 a 1937, se produjo un gran crecimiento de la población de los campos de trabajo forzado. A finales del primero de ellos contaban con unos 340.000 prisioneros y a finales del segundo, en 1937, ya ascendían a 1.300.000. La población de los campos llegará a su máximo a principios de la década de los 50, 2.500.000 prisioneros anuales. En los asentamientos especiales de trabajo forzado se fijaron, entre 1930 y 1948, entre 6 y 7 millones de personas. Applebaum, 2005, pp. 576 y 579. 7. La visita de Gorky a Sologki, en Applebaum, 2005, pp. 87 y ss. 8. Eduard Petrovich Besin es un viejo bolchevique que pasó a formar parte de la Checa en 1922. Ascendió en la escala de la OPU y llegó a ser el director del Bislay entre 1926 y 1931. En esta última fecha, Stalin lo escoge, dada su gran experiencia en la dirección de los campos, para la creación de uno de los sistemas de campos más importantes de la Unión Soviética, Dalstroy, que llegará a representar, sobre todo después de 1937, la imagen de los campos de la muerte. Uno de los peores destinos posibles para un condenado a trabajos forzados, Norlande, 2001. 9. Esto quiere decir que se arbitraron medios específicos para realizar la política de regeneración. Prensa, se editó un periódico para los prisioneros llamado Perekovka, representaciones teatrales, recitales de poemas y canciones, pláticas, todo ello organizado mediante el despliegue de brigadas de agitación. Konstantin Simanov, un importante escritor soviético, afirma en sus memorias: desde mi punto de vista, el Canal del Mar Blanco era mucho más que una obra de construcción, era una escuela de humanitarismo para regenerar a la gente mala y convertirla en buena, a criminales comunes en constructores del plan quinquenal. Sitenfix, 2009, p. 293. 10. El Canal del Mar Blanco se construyó en 20 meses, entre finales de 1931 y mediados de 1933. Los prisioneros de los campos de Belomor construyeron, en este tiempo récord, un canal de 227 kilómetros. De ellos, 37 kilómetros eran una vía de agua tallada en la dura roca. Se levantaron 19 esclusas, 15 presas y 49 diques. Además, los prisioneros construyeron un gran hotel en Medvedev para acomodar a Stalin y su comitiva cuando visitó el canal en junio de 1933. Toda la información sobre el Canal del Mar Blanco, en Rudar, 1998. 11. En agosto de 1933, parte hacia el Canal del Mar Blanco un nuevo tipo de brigadistas con una misión muy importante. Es la Brigada de Escritores, compuesta por 120 miembros, y presididos por el inevitable Gorky. El régimen quiere que tengan una experiencia directa de los impresionantes logros del nuevo sistema penitenciario basado en la regeneración del preso. El canal se presenta como la joya del primer plan quinquenal, tallada mediante trabajo forzado regenerativo. Finalmente, 36 de los escritores formarán una especie de brigada de choque encargada de la redacción de un libro colectivo, un verdadero ejemplo de la nueva literatura de grupo y del primer realismo socialista soviético. El libro se titula La historia de la construcción del Canal del Mar Blanco Báltico de Stalin. Se publicó en 1934 con una edición de 80.000 ejemplares. En 1935, apareció la versión inglesa en Nueva York, con el título Belomor, An Account of the Construction of the Great Canal Between the White Sea and the Baltic Sea.
12 sobre los escritores soviéticos, el realismo socialista y la ingeniería del alma, es recomendable el sugestivo libro de F. Westermann, 2005. 13 en su recensión del libro sobre el Canal del Mar Blanco de la Brigada de Escritores, Trosenko dice, el libro sobre Belomor muestra numerosas formas mediante las que el hombre cambia y es reformado contra su propia voluntad. En Belomor una persona sufre tales cambios profundos que es posible hablar de una verdadera transformación de su verdadera naturaleza, la cual ya nunca será una encarnación monstruosa de su historia anterior. El libro de Belomor revela la dialéctica de esta transformación, muestra la conexión de la reeducación moral de una persona con la práctica, con la participación práctica en tareas revolucionarias. Rudar, 1998, p. 151. 14 en Belomor Canal una frase típica de los presos era que el único vapor existente en la obra era el vapor de los pedos, de los prisioneros. El nivel de mecanización del trabajo en numerosos campos era inexistente o muy reducido. Solzhenitsyn comenta, ¿quién, si no los presos, habría trabajado en la tala forestal durante 10 horas al día, debiendo caminar, además, 7 kilómetros hasta el bosque en la oscuridad que precede al alba, y otros tantos por la noche de regreso a 30 bajo cero, sin conocer otros días de fiesta al año que el 1 de mayo y el 7 de noviembre? ¿Quién, si no los ex, habrían arrancado los tocones en invierno? ¿Quién, en las minas a cielo abierto de Colima, habría arrastrado con sirgas los cajones de material extraído? Solzhenitsyn, 2008, 2, pp 620 ISS. 15 en la memoria de los prisioneros de los campos de Alstroy, la época en que Bessin estuvo al frente de la empresa quedará, comparada con lo que vendrá después, como un tiempo en el que las condiciones de vida y trabajo eran relativamente mejores. Había recompensas materiales para los logros del trabajo de choque y aún la posibilidad de alguna reducción de penas. Las muy duras condiciones de vida de los condenados no eran una amenaza efectivas de muerte, como lo serían después. Este contraste queda recogido en los relatos de Colima de Barlam Salamo. 16 Cuando, en 1939, Beria asumió el control de los campos, la labor de propaganda interna se reanudó lentamente. Vuelve, entonces, en tono ciertamente menor, el lenguaje de la reeducación. En la década de los 40 cada campo debía tener, al menos en teoría, un instructor y un equipo del llamado Departamento Cultural Educativo de los Campos, para labores de adoctrinamiento de los prisioneros. Los testimonios de los condenados subrayan, ahora, el burdo y patético contraste entre este tipo de adoctrinamiento y la realidad del Gulag. Appelbaum, 2005, pp 249 ISS. 17 Ondriassi, 2004, pp 416 a 417 y Evans, 2007, pp 89 ISS. 18 para el general Planost, véanse Ali y Heim, 2002, Kai, 2006, Masover, 2008 y Snyder, 2011. 19 Snyder, 2011, pp 201 ISS. Las directrices del Plan Hambre incluían párrafos de este tenor: muchas decenas de millones de personas en este territorio se convertirán en superfluas y morirán o deberán emigrar a Siberia. Si alguien intenta rescatar de la muerte por inanición a esta población deberá emplear los excedentes de las zonas de tierra fértil, y eso solo puede realizarse a expensas del aprovisionamiento de Europa. Por lo que esta gente imposibilitaría que Alemania resistiera hasta el final de la guerra e impediría que Alemania y Europa superasen el bloqueo. 20 Snyder, 2011, pp 209 ISS. 21 para los datos manejados, CFR Masover, 2008, pp 400 y 418, Panayi, 2005 y Herbert, 1997, p. 219. 22 Ondriassi, 2004, p. 427. 23 Porter, 2009. 24 Herbert, 1997, pp 219 a 221 y 240 a 241. 25 Ondriassi, 2004, p. 429, Masover, 2008, pp 407 ISS. 26 Uciel, 2006. 27 Masover, 2008, pp 400 a 401. 28 Todas estas matizaciones y mucho de lo que en estas páginas afirmamos sobre el trabajo esclavo, en Allen, 2002. 29 Citemos dos casos: el primero, la fabricación de ladrillos de tipo especial gestionada dentro del holding Trabajos Alemanes de Tierra y Piedra. En ella la modernización de la maquinaria no pudo resolver adecuadamente la utilización de mano de obra esclava y la empresa fracasó. El segundo, la empresa textil Texlet, una empresa de confección de ropa estandarizada. Una manufactura textil que requería trabajo intensivo para el que recurrieron a prisioneros de los campos. Sus directivos eran mandos SS ideologizados y con cualificaciones tecnológicas y administrativas modernas, algo muy inusual.
Adquirieron máquinas de coser muy modernas que podían incrementar la producción y que no requerían trabajo particularmente cualificado. Allen, 2002, capítulo 3. 30. En el capítulo 18 hemos visto que también existía en las SS un sector minoritario que abrigaba todo tipo de suspicacias frente a la generalización de las nuevas formas de organización del trabajo. Temían que la generalización de la organización científica del trabajo y de las líneas de producción, no solo como parte de la economía de guerra sino para el futuro de una Alemania victoriosa, afectase al tipo de trabajo alemán de referencia, que ellos consideraban totalmente alejado de la degradación taylorista y fordista. Es un grupo que conserva un fuerte sentimiento volkist. Se manifiesta en la polémica, recogida en el capítulo 18, entre el general de las SS Otto Uhlandorff y Albert Speer, el gran propulsor de la racionalización de la producción y el trabajo. 31. Allen defiende, frente a otros estudiosos, que el esfuerzo de guerra, a partir de 1942, es fruto de un consenso de valores y un programa de amplia colaboración del que forman parte el gobierno, la industria privada y las SS. Tal esfuerzo y sus realizaciones se debieron más a este consenso y colaboración que a una especie de activismo descoordinado, en el que se concitasen los intereses opuestos y la disfuncionalidad de la estructura de poder policrática, considerada como típica del nazismo. 32. La política de germanización de territorios ocupados mostró pronto sus graves limitaciones y sus profundas contradicciones. Gentes como Hitler y Himmler tenían una idea biologicista de lo que era ser alemán. Esta interpretación de la nacionalidad complicaba en alto grado las cosas a la hora de forjar algún tipo de política coherente hacia los llamados Germanizables. El problema de fondo era que no había población germana suficiente para el vasto programa de colonización del Este. En la práctica, las autoridades nazis del Warthegau tuvieron que ir hacia una política de asimilación de elementos polacos ante las dificultades de la germanización con población de sangre alemana. Esta asimilación fue restrictiva y dio lugar a la lista del pueblo alemán de 1941, que introdujo una interpretación relativamente flexible de la nacionalidad alemana. A comienzos de 1944, unos 2,75 millones de personas de una población total de 9,5 millones había pasado con éxito los controles de la lista en los territorios incorporados. Ante la grave escasez de alemanes de cualquier tipo en las nuevas provincias, la lista desempeñó un papel crucial a la hora de aumentar la cantidad de Germanizables, pero el resto era todavía masivo y muy mayoritario. Sobre el destino de esta población decididamente, no Germanizable, aun aplicando toda la laxitud de la lista, se cernía un interrogante plagado de los peores presagios. El programa de reasentamiento y colonización del Este. General Plan Ost nunca se llevó a cabo, pero esto no significa que no se avanzase en esta dirección con consecuencias trágicas. Para esta cuestión, Masover, 2008, pp. 262 y ss.